Welcome to the News Hour. The U.S. Supreme Court delivered a major decision today, one that will limit federal judges' power to block the president's agenda nationwide. The decision, which resulted from a case related to an executive order on birthright citizenship, rules that individual judges cannot grant nationwide injunctions to block any policies coming from the White House. La Corte Suprema de los Estados Unidos tomó hoy una decisión que puede marcar para siempre la historia de la democracia estadounidense, al invalidar el uso excesivo de las órdenes judiciales nacionales que interferían directamente en las funciones normales del Poder Ejecutivo. La Corte Suprema no solo frenó un proceso político, sino que cortó de raíz el propio mandato presidencial. El impacto de esta decisión no se limita a las disputas partidistas. Lo que está en juego ahora es el equilibrio entre los tres poderes, la integridad de la Constitución y la propia autoridad del más alto tribunal del país frente a un presidente que ha declarado abiertamente que no acatará la orden judicial. Este es el centro de la crisis institucional que estamos viviendo en este preciso momento. Ya no es una suposición. Ya no es un debate abstracto entre expertos, es real, está sucediendo ahora mismo. Donald Trump, presidente en ejercicio, ha decidido que no obedecerá al Tribunal Supremo, y esta negativa ya ha provocado las primeras reacciones formales en el Congreso. Hay solicitudes de destitución presentadas, artículos en redacción, parlamentarios en estado de alerta, y una nación que observa atónita lo que podría ser el comienzo de un nuevo colapso constitucional. Trump afirma que fue elegido con un mandato histórico, respaldado por una votación récord, y basándose en ello, ha pasado a gobernar mediante órdenes ejecutivas que, en muchos casos, sobrepasan los límites de la legalidad. Los jueces federales han advertido, los tribunales de apelación han dado señales, pero Trump ha ignorado todas las advertencias y ha seguido aplicando políticas que, a ojos de la justicia, violan directamente la Constitución. Con la escalada de decisiones unilaterales y la creciente tensión con los tribunales inferiores, era inevitable que el conflicto llegara al Tribunal Supremo. Y llegó. Y fue categórico. El tribunal ordenó a Trump que restableciera las políticas eliminadas ilegalmente, que devolviera a las personas deportadas en violación de las órdenes judiciales y que finalmente obedeciera la estructura legal que rige el país. Pero Trump respondió con desprecio. Afirmó que no tiene que acatar esa decisión y ese acto, esa negativa explícita, es lo que está incendiando el Congreso en este momento. Parlamentarios como el representante Shri Tanedar de Michigan ya han calificado la negativa como un delito susceptible de destitución. Un presidente que desafía directamente al Poder Judicial no solo está cometiendo una infracción técnica, está rompiendo el pacto constitucional que sustenta a Estados Unidos como nación democrática. En los pasillos del Congreso, la actividad es intensa. La resolución H. Res 353 se presentó formalmente con un objetivo: acusar a Donald Trump de delitos de responsabilidad e iniciar el proceso de destitución. La justificación es directa. Ningún presidente en la historia de Estados Unidos ha desobedecido abiertamente una orden del Tribunal Supremo. Lo que Trump está haciendo no tiene precedentes. Es insostenible dentro de cualquier concepción del Estado de Derecho. Y lo más grave, su postura desafía el principio de separación de poderes. Cuando un presidente dice que no tiene que acatar una decisión del Tribunal Supremo, está diciendo, en la práctica, que está por encima de la ley, que ya no existe control institucional, que su voluntad personal se impone al sistema de controles y contrapesos que establece la Constitución. Y esa idea, ese precedente, es exactamente lo que temían los fundadores de la nación. Para evitarlo, crearon un sistema con tres poderes independientes. Y ahora, ese sistema está siendo puesto a prueba como nunca antes. Y antes de continuar con los desarrollos de este caso,
Déjame preguntarte algo. ¿También sientes que estás cargando con todo esto tú solo, tratando de entender lo que está pasando en el país mientras nadie a tu alrededor escucha realmente lo que sientes? Porque si es así, quiero que sepas que no estás solo. Hay mucha gente pasando por la misma angustia, el mismo miedo, la misma sensación de injusticia atragantada. Y tu comentario puede ayudar a alguien que está en silencio, igual que tú. Si quieres dejar constancia, no estoy solo. Cuando escribes eso, no solo te desahogas, le muestras a otra persona que ella tampoco está sola. Y eso ya empieza a cambiarlo todo. Volviendo al caso, el Tribunal Supremo utilizó el llamado Shadow Docket, o expediente sombra, para decidir rápidamente sobre el caso que involucraba a Trump. Este mecanismo está destinado a situaciones de emergencia, cuando existe un riesgo inminente de violación de los derechos constitucionales o de compromiso del orden jurídico. Y lo que llamó la atención fue la frecuencia con la que Trump ha estado utilizando este mecanismo. En solo 8 meses de su segundo mandato, la Casa Blanca ha recurrido al Shadow Docket más veces que cualquier administración anterior. Y más que eso, ha ganado más que cualquier otro presidente. Esto plantea serias dudas sobre la transparencia del proceso, la legitimidad de las decisiones y el motivo real de tanto éxito jurídico en medio de tantos escándalos e ilegalidades. Al fin y al cabo, el Shadow Docket no exige justificaciones detalladas. El Tribunal Supremo puede tomar decisiones sin publicar dictámenes completos, sin debates públicos, sin explicaciones a la población. Y es por eso que muchos expertos consideran que este instrumento es una puerta abierta al abuso de poder. La crisis llegó a su límite. Cuando la Corte determinó que Trump restableciera las políticas que ofrecían garantías mínimas a los solicitantes de asilo, suspendiera las deportaciones realizadas sin el debido proceso legal y se esforzara por localizar y traer de vuelta a las personas que fueron expulsadas del país en contra de las órdenes judiciales. Estamos hablando de vidas reales, de personas que fueron expulsadas de Estados Unidos sin juicio, sin derecho a defensa, a menudo hacia países donde corrían peligro de muerte, personas con casos válidos, con documentos, con procesos en curso. Trump, al ignorar estas decisiones, está agravando una tragedia humana, profundizando heridas que pueden ser irreparables y, sobre todo, está diciendo con todas las letras que ya no reconoce al Poder Judicial como autoridad legítima. Esto no es solo una crisis institucional, es una amenaza directa al concepto de justicia. El argumento que Trump utiliza para justificar su conducta es tan frágil como peligroso. Afirma que la política migratoria es una prerrogativa exclusiva del Poder Ejecutivo y que, por lo tanto, ningún tribunal puede determinar cómo debe actuar el presidente en este ámbito. Pero esto ignora por completo el principio de legalidad. El presidente puede, efectivamente, tener discrecionalidad sobre las prioridades administrativas, pero no tiene libertad para violar las leyes federales. Cuando la Corte Suprema determina que una acción ha sobrepasado los límites de la legalidad, esa decisión debe cumplirse. No se trata de una opinión, se trata de la aplicación de la Constitución. Y cuando el jefe del Ejecutivo se niega a obedecer, está rompiendo los cimientos mismos del sistema democrático. Y eso, según los fundadores de la República, es motivo suficiente para un juicio político. Si estás aquí hasta ahora, es porque sabes que esto va mucho más allá de la política común. Y si quieres seguir recibiendo estos análisis sin filtros, sin maquillajes, con datos, contexto y valentía para decir lo que hay que decir, suscríbete ahora al canal. Aquí estarás siempre un paso por delante con información veraz y compromiso con la democracia, sin manipulaciones, sin etiquetas, solo la verdad, tal y como es. Y si puede, comparta este video con alguien que necesite saber lo que está pasando realmente.
Trump ya ha sido objeto de 2 procesos de destitución en su primer mandato. El primero por abuso de poder en el caso de Ucrania. El segundo por incitación a la insurrección en el ataque al Capitolio, el 6 de enero. En ambos casos, la Cámara de Representantes votó a favor de la condena, pero el Senado, controlado por los republicanos, rechazó la destitución. Trump utilizó estas decisiones como combustible político, alegando que los procesos eran persecuciones. Estrategias ilegítimas para sabotear su gobierno, pero ahora el escenario es diferente. La negativa a cumplir una orden directa del Tribunal Supremo es un hecho objetivo, documentado e incuestionable. No se trata de una interpretación o una disputa narrativa. Es una acción que constituye una violación directa del deber constitucional de velar por la ejecución de las leyes. Y eso es indefendible, incluso para los aliados políticos. Incluso para los senadores que lo han protegido en el pasado. La Constitución de los Estados Unidos establece que los poderes son independientes e iguales. El legislativo hace las leyes, el ejecutivo las ejecuta, el judicial las interpreta. Ninguno puede usurpar el papel del otro y todos deben respetar los límites de su actuación. Cuando el ejecutivo ignora al judicial, se rompe ese engranaje y lo que queda es el caos. La Constitución prevé mecanismos para restablecer el equilibrio, y el más contundente de ellos es el juicio político. Es la herramienta que tiene el Congreso para destituir a un presidente que se niega a obedecer la ley. Y eso es precisamente lo que se debate ahora. El caso de la Corte Suprema contra Trump no es solo otra disputa entre partidos, ni un nuevo episodio en medio del ruido cotidiano de Washington. Lo que tenemos ante nosotros es un presidente que, al ignorar una orden clara del más alto tribunal del país, rompe uno de los últimos pilares que aún se mantienen en pie en una democracia herida. La propia idea de que nadie está por encima de la ley se derrumba cuando el presidente de los Estados Unidos decide que la ley no se aplica a él. Y esta decisión no surgió de la nada. Llegó después de meses, tal vez años, de decadencia institucional, de abusos ignorados, de pruebas de límites que se toleraron hasta que se convirtieron en rutina. La Corte Suprema determinó, basándose en decisiones de tribunales inferiores y en pruebas, que Donald Trump violó la Constitución en su política migratoria. Se extralimitó en los poderes del Ejecutivo, ignoró los derechos legales de personas que estaban bajo la protección de la ley. E incluso después de que se emitiera la decisión, el presidente decidió continuar como si nada hubiera pasado. Esa es la esencia de la crisis actual. No se trata solo de inmigrantes injustamente tratados. Se trata de la negativa consciente de un presidente a reconocer la autoridad del Poder Judicial. Y eso es, por definición, un golpe contra el propio sistema que lo eligió. El contenido de la decisión del Tribunal Supremo es muy claro. Trump debería detener inmediatamente las deportaciones ilegales, restablecer las políticas que garantizaban una protección mínima a los solicitantes de asilo, y trabajar para localizar y traer de vuelta a las personas que fueron expulsadas del país de forma irregular. El texto de la decisión no deja margen para la interpretación. No hay ambigüedad. No hay ni una coma de más. Es una orden directa, basada en la Constitución y en los precedentes legales. Y aún así, Trump dice que no. Dice que no puede. Dice que no tiene los recursos. Pero en el fondo, todos saben que la verdad es otra. No quiere. Elige no cumplir. Porque cumplir la orden significaría admitir que su política ha fracasado. Significaría mostrar a su electorado que hay límites legales a lo que puede hacer. Significaría humanizar un discurso que se ha construido sobre la base del miedo, la exclusión y el castigo. Y para Trump, ese coste político es inaceptable, así que decide desafiar al tribunal, decide demostrar que puede seguir ignorando a las instituciones y que, si nadie reacciona, volverá a ganar. Pero esta vez hay una reacción.
En el Congreso, los parlamentarios se están movilizando. La resolución HR 353 ya circula por los pasillos de la Cámara. El Comité Judicial prepara audiencias. La presión aumenta cada día que pasa sin que se cumpla la orden judicial. Y la razón es simple. Cuanto más tiempo ignora Trump la decisión, más clara se hace su intención de gobernar al margen de la Constitución. Es una afrenta continua, no un acto aislado. Con cada deportación no revocada, con cada política ilegal que se mantiene en vigor, el presidente reafirma su negativa a obedecer al Tribunal Supremo. Y ese patrón, esa insistencia, es lo que convierte la crisis en una urgencia nacional. Porque lo que está en juego no es solo el contenido de una política migratoria, es la capacidad del Estado para mantener el orden legal frente a un presidente que rechaza la legalidad. Y esta amenaza, si no se afronta, puede sentar un precedente devastador para el futuro del país. Históricamente, la obediencia a las decisiones judiciales siempre ha sido un pilar del sistema estadounidense. Incluso en los momentos más tensos, los presidentes han cedido ante las órdenes del Tribunal Supremo. Hubo resistencia, hubo críticas, pero al final prevaleció el respeto por la legalidad. El caso más emblemático de desobediencia presidencial fue quizás el de Andrew Jackson, quien supuestamente respondió a una decisión de la Corte con la frase «John Marshall tomó su decisión. Ahora hágala cumplir». Este episodio condujo directamente a la tragedia del Camino de las Lágrimas, uno de los momentos más vergonzosos de la historia estadounidense. E incluso Jackson, que fue criticado por generaciones de historiadores, nunca se enfrentó al nivel de movilización institucional que ahora se levanta contra Trump. Porque hoy, a diferencia del siglo XIX, existen mecanismos claros de rendición de cuentas. El juicio político es uno de ellos, y es precisamente ese camino el que se está empezando a recorrer. El argumento central de los parlamentarios que defienden la destitución de Trump es cristalino. Al negarse a cumplir una orden del Tribunal Supremo, el presidente comete un delito de responsabilidad. Incumple su juramento de defender y respetar la Constitución. Viola el principio fundamental de que el presidente es el ejecutor de las leyes y no su intérprete o censor. Y al hacerlo, pone en peligro la supervivencia del propio sistema republicano. No se trata de una interpretación creativa del texto constitucional. Se trata de una lectura literal del artículo 2, sección 4 de la Constitución. El presidente será destituido de su cargo mediante un proceso de destitución y condena por traición, soborno u otros delitos graves y contravenciones. La negativa a cumplir órdenes judiciales encaja directamente en esta cláusula, y los autores de la resolución lo dejan muy claro. El contenido de la resolución H. Res 353 detalla punto por punto las acciones de Trump que constituyen violaciones constitucionales. Cita decisiones anteriores de tribunales federales. Señala los plazos ignorados. Documenta los efectos de la negativa presidencial en vidas humanas reales y concluye de manera inequívoca que la permanencia de Trump en el cargo representa una amenaza directa al orden constitucional. Es una acusación formal, con base legal, respaldada por hechos y alineada con la historia de la democracia estadounidense. El Comité Judicial de la Cámara será el primer escenario de este proceso. Se convocarán audiencias, se escuchará a expertos jurídicos, se llamará a testigos, y si los demócratas mantienen la unidad, la votación en la Cámara podría aprobar el juicio político por mayoría simple. La verdadera prueba vendrá en el Senado, donde la destitución requiere 2/3 de los votos. Pero incluso si no se logra la destitución, el simple avance del proceso ya marca un punto de inflexión, y es precisamente por eso que este momento requiere su atención. Usted, que siente que vive en un país donde los poderosos nunca enfrentan consecuencias, donde la ley parece valer solo para los débiles, debe seguir de cerca este proceso, porque lo que se juzga aquí no es solo a Trump,
es la propia idea de justicia, es la esperanza de que aún exista un límite. Si ese límite se traspasa sin reacción, sin resistencia, sin consecuencias reales, ¿qué quedará? Un presidente que ignora al tribunal hoy puede ignorar al Congreso mañana, puede ignorar las elecciones pasado mañana, puede ignorarte a ti, puede ignorarnos a todos. Y cuando eso ocurre, cuando un presidente gobierna sin control, la democracia deja de existir. Se convierte en una palabra vacía, utilizada como fachada por un régimen autoritario. Y por eso es importante este juicio político. Por eso hay que informarse, compartir, debatir y no callarse. El Partido Demócrata, consciente del riesgo político que conlleva, está calculando sus pasos. Saben que un nuevo juicio político a Trump puede ser interpretado por sus seguidores como una persecución. Saben que habrá una reacción en las urnas, que se volverá a utilizar el discurso de victimización, que las redes sociales se inundarán de teorías conspirativas. Pero aún así, siguen adelante, porque la violación esta vez es demasiado grave como para ignorarla. No hay forma de relativizarla. No hay forma de ocultarla tras tecnicismos. Trump desafió al tribunal más alto del país, ignoró una orden directa, rechazó la autoridad constitucional. Y eso, para cualquier presidente, es inaceptable. Más aún para alguien que ya tiene un historial de enfrentamientos con las instituciones. E incluso entre los republicanos hay signos de malestar. Algunos senadores ya han expresado su preocupación en privado. Los líderes conservadores comienzan a preguntarse ¿hasta dónde pretende llegar Trump? ¿Y hasta cuándo? ¿Estarán dispuestos a seguirlo? La situación actual exige una claridad que rara vez se ve en medio del caos político. La Corte Suprema determinó, sin lugar a dudas, que Donald Trump violó la ley y debe corregir su conducta de inmediato. La orden es objetiva: restaurar las políticas eliminadas ilegalmente, cesar las deportaciones inconstitucionales y trabajar activamente para reparar el daño causado por las acciones ejecutivas anteriores. Esta orden no es opcional, no es una sugerencia, no es una petición, es una obligación constitucional proveniente de la más alta instancia del Poder Judicial. Y la respuesta del presidente fue una negativa frontal, una negativa no basada en argumentos legales sólidos, sino en una postura de confrontación, en una visión del mundo en la que la autoridad presidencial está por encima de la ley, por encima de la Constitución, por encima de la lógica democrática. Esta negativa es un ataque directo al corazón de la República. Y cada día que pasa sin que Trump cumpla la orden del tribunal agrava la crisis institucional. Hace más evidente que no se trata de una divergencia jurídica, sino de una insubordinación deliberada, un acto político con consecuencias jurídicas reales. Un gesto que convierte a un presidente en una amenaza existencial para la propia democracia. El argumento jurídico utilizado por Trump para justificar su desobediencia se basa en una distorsión deliberada del concepto de discrecionalidad ejecutiva. Afirma que, como presidente, tiene amplia autoridad para determinar cómo ejecutar las leyes, especialmente en el ámbito de la inmigración. Pero esta interpretación ignora un principio fundamental. Ningún poder es absoluto. El presidente puede elegir prioridades, puede asignar recursos, puede orientar la actuación de las agencias, pero no puede violar la ley. Cuando un tribunal determina que una determinada acción es ilegal, esa decisión prevalece. Y si el presidente desobedece esa decisión, no solo está desobedeciendo una orden, se está colocando por encima de la legalidad. Está afirmando con sus acciones que no existe ninguna instancia superior a él. Y eso es inaceptable en cualquier democracia, mucho menos en una que se construyó precisamente sobre los cimientos de la separación de poderes. Los efectos prácticos de la negativa de Trump van mucho más allá del discurso.
Las personas deportadas ilegalmente no son números en un informe, son familias destruidas, son niños separados de sus padres, son refugiados devueltos a países donde corren peligro de muerte, son vidas humanas, arrojadas al limbo jurídico por un gobierno que ha decidido ignorar el debido proceso legal. La orden del Tribunal Supremo intentaba, al menos en parte, reparar ese daño. Exigía al gobierno que localizara a esas personas y les ofreciera el derecho que se les había negado. Y el gobierno de Trump, una vez más, dijo que no. Dijo que es inviable, que es complicado, que no es una prioridad. Pero la cruda realidad es que no quiere. No quiere porque reconoce que hacerlo sería admitir un error, sería ceder. Sería humanizar una política construida sobre la crueldad. Y para mantener su narrativa de fuerza, Trump prefiere seguir equivocándose. Aunque eso cueste vidas, aunque eso cueste la democracia, la reacción del Congreso está siendo seguida con atención en todo el mundo. Porque no solo está en juego la credibilidad de las instituciones estadounidenses, es el mensaje que Estados Unidos envía al planeta sobre el valor del Estado de Derecho. Si el Congreso no actúa, si acepta pasivamente que el presidente puede desobedecer al Tribunal Supremo sin consecuencias, entonces la idea de que Estados Unidos es una nación de leyes habrá muerto, y con ella morirá la capacidad del país de liderar con el ejemplo. ¿Cómo exigir el respeto a la ley en otras naciones si el propio líder estadounidense decide ignorarla? ¿Cómo exigir que los presidentes autoritarios de otros países acepten las decisiones de sus tribunales si el presidente estadounidense no las acepta? Esa es la dimensión de lo que está sucediendo. No se trata solo de una crisis interna, es una crisis de legitimidad internacional, una herida abierta en la imagen institucional de Estados Unidos que, si no se trata, puede convertirse en una septicemia democrática. Dentro del Partido Republicano crece el malestar. No todos los parlamentarios están dispuestos a seguir a Trump hasta el fondo del abismo. Algunos ya se dan cuenta de que la insistencia en defender lo indefendible puede salirles cara políticamente. En los distritos más moderados, los votantes comienzan a cuestionar a sus representantes. Les preguntan si realmente creen que el presidente puede desobedecer las órdenes judiciales. Se preguntan si el compromiso con el partido es mayor que el compromiso con la Constitución. Y esa presión es real, es creciente, es ineludible. Porque el pueblo estadounidense, aunque dividido, sigue reconociendo cuándo se ha cruzado una línea. Y en este caso, la línea se ha cruzado en público, ante las cámaras, con declaraciones explícitas de desobediencia. No hay ambigüedad, no hay zonas grises, solo hay un hecho desnudo. Trump desafió a la Corte Suprema. Y ahora le corresponde al Congreso decidir si esa desobediencia será castigada o si se normalizará. El proceso de destitución, por más agotador que sea, es el único camino institucional posible ante un presidente que se coloca por encima de la ley. No hay atajos, no hay soluciones mágicas. El sistema fue diseñado para funcionar así, y si los representantes elegidos por el pueblo deciden no actuar, estarán, en la práctica, legalizando la tiranía. Estarán diciendo que el presidente puede hacer lo que quiera, siempre que cuente con el apoyo político suficiente. Y esta lógica, peligrosamente cercana al fascismo, es incompatible con cualquier régimen democrático. Por eso, el juicio político no es una opción, es una obligación. Es el último mecanismo de defensa de la Constitución. Y es por eso que este proceso debe seguir adelante, incluso ante los riesgos, incluso ante las amenazas, incluso ante la certeza de que será utilizado políticamente por todas las partes. La apuesta de Trump es que el Congreso no tendrá valor, que los republicanos permanecerán leales, que los demócratas se dividirán, que la opinión pública se confundirá, que el tiempo pasará y la crisis será engullida por otra noticia.
Es una apuesta basada en precedentes. Las dos primeras veces funcionó, pero ahora hay una diferencia fundamental: la claridad de los hechos. Las otras veces hubo debates, interpretaciones y matices. Ahora no, ahora está todo claro. Por un lado está la Constitución y por otro el presidente, y ese contraste puede ser decisivo, porque incluso entre los más fieles seguidores de Trump hay límites, y obedecer a la Corte Suprema sigue siendo un valor respetado por muchos. La desobediencia abierta puede ser el punto de ruptura, y si lo es, el propio Trump habrá cavado la tumba donde será enterrada su presidencia. En el Senado, todas las miradas están puestas en figuras como Mitch McConnell, el líder republicano, que tantas veces ha protegido a Trump. Se enfrenta ahora a una elección histórica: defender la Constitución o defender a un hombre, mantener la integridad del Senado o someterse al autoritarismo. Y esa elección definirá no solo el destino de Trump, sino el legado del propio Senado como institución. Porque si el Senado se niega a condenar a un presidente que desafía abiertamente a la Corte Suprema, entonces estará renunciando a su función histórica. Estará diciendo que el poder ejecutivo ya no tiene frenos, y ese precedente será utilizado por futuros presidentes, republicanos o demócratas, para justificar cualquier abuso. La negativa a actuar hoy allanará el camino para el colapso institucional de mañana. La sociedad civil también tiene un papel crucial: la presión popular, las protestas, los editoriales, las organizaciones jurídicas. Todos deben movilizarse, porque esta crisis no se resolverá solo en los despachos. Necesita ojos atentos, de voces firmes, de ciudadanos que no acepten el retroceso, que exijan respeto a la Constitución, que exijan responsabilidad, que no permitan que el miedo o el cansancio se conviertan en omisión. Y cada persona que entiende lo que está en juego tiene el deber de actuar, de hablar, de compartir, de no permitir que esta transgresión sea barrida bajo la alfombra. Nos encontramos ante una encrucijada histórica, ante una prueba real de la resiliencia de la democracia estadounidense. La decisión del Congreso no solo afectará a un presidente, afectará al futuro del país, a los límites del poder, a la fuerza de las instituciones, al valor de proteger la ley cuando es atacada por quienes deberían defenderla. Y lo que suceda en las próximas semanas será recordado por generaciones como un punto de inflexión, como el momento en que la democracia se mantuvo en pie o cayó de rodillas. Si has llegado hasta aquí, es porque también sientes que algo grave está sucediendo, y quiero darte las gracias por ello, por no cerrar los ojos, por querer entender, por buscar la verdad en medio del ruido. Así es como comienza el cambio, así es como se forma la resistencia, con personas como tú, que no se rinden, que no se dejan engañar, que se niegan a aceptar lo inaceptable. Y si quieres seguir cada paso de esta historia con claridad, valentía y compromiso con la verdad, suscríbete ahora al canal. Aquí nunca estarás solo, y juntos llegaremos más allá de cualquier titular. Llegaremos a la raíz, a la verdad, hasta el final.